Buenas tardes y muchas gracias una vez más por la invitación, sobre todo, claro, que dirijo a la presidenta de la Fundación, dona María del Pino, pero también a don Amadeo Petitpou, y ya por antelación al director, que seguramente luego moderará el coloquio, como es habitual, ¿no? Te doy las gracias por si lo haces. Bien, yo cuando pensé sobre el tema y estas cosas, esto fue antes de las elecciones en Estados Unidos, y yo soy de esas personas tal vez raras, al menos, de que me la veía venir en Estados Unidos, no porque tuviera unos conocimientos especiales sobre la situación en Estados Unidos, pero lo que sí tenía era un contacto casi diario, no yo, pero mi mujer, con una amiga de la infancia suya, española, que vive en Phoenix, casada con un general norteamericano, y que esta señora decía constantemente de que va a ganar Trump. Y lo que ha pasado, o sea, lo que era una observación, y no, como economistas no se deben sacar conclusiones de una observación, ya lo sé, ¿no? Pero lo que me ha enseñado esto es que hablamos ahora tanto de Trump porque no ha ganado el que, según nuestros ilustres periodistas, nuestros igualmente ilustres tertulianos y los institutos de demoscopia habían decidido que tiene que ganar, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues porque aquí solo tomamos nota de lo que dicen los intelectuales o pseudointelectuales, las élites en Nueva York, en Washington, en Boston y en San Francisco, pero meterse en el país, dentro y por ahí, y hablar ahí con la gente es una cosa muy distinta. Y eso es lo que, por lo visto, por lo que yo he oído, ha hecho el señor Trump. Ha recorrido los pueblos, ¿no? Ha recorrido los pueblos. Lo que quiere hacer también Pedro Sánchez, esto lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho. Mientras que la Hillary Clinton, pues lo ha hecho desde la costa y tal, y le ha salido mal. Bien, pero claro, yo cuando formulé el tema pues lo que más me afectaba y sigue afectándonos es el tema del Brexit. Pero si ustedes, a veces les voy a ayudar un poco, pero si prestan atención, cada vez que yo hable de Brexit o del autoengaño de la Unión Europea, usted puede decir Trump, 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 Trump. Simplemente también para que entendamos que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es algo que estamos de alguna forma cuajando también aquí en nuestros propios países, y el señor Petitpou acaba de hacer algunas referencias a ello con el auge de los partidos de la extrema derecha en diferentes países de la Unión Europea, incluido el mío, Alemania. Bien, cuando yo tuve noticia esa mañana del resultado del referéndum británico, el 23 de junio, me llegó a la cabeza un viejo adagio inglés, que posiblemente lo hayan oído, y que dice, entre comillas, dicen que lo ha dicho un ministro: hay niebla en el canal, el continente está aislado. Esto se ha hecho muy famoso porque de alguna forma refleja los sentimientos, las idiosincrasias de la sociedad británica prácticamente desde que comenzó el proyecto de integración europea en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Al principio no querían participar. Luego sí quisieron, pero De Gaulle les dijo que de eso nada. Cuando De Gaulle desapareció, se hizo un referéndum y entonces entonces dijeron que sí y se incorporaron en el año 1963 a las instituciones europeas. Pero eso sí, asegurándose un trato preferencial, sobre todo en cuanto a las contribuciones al presupuesto, la famosa exclamación de Margaret Thatcher, que entonces era la primer ministra en ese país, de que I want my money back, ¿no? O sea, yo contribuyo, pero me devolvéis buena parte de lo que contribuyo. Y este famoso cheque británico, como ustedes bien saben,
aunque ha sido reducido un poco, pero se sigue manteniendo, y siempre que hay que negociar los presupuestos de la Unión Europea, hasta ahora siempre ha sido un problema. Con lo cual quiero decir que el Reino Unido prácticamente no ha sido nunca un motor del proyecto europeo, pero esto tiene dos lecturas. Unos dicen que bueno, ha sido un lastre, y a lo mejor por eso es mejor que se vayan, ha sido un lastre. Y otros, entre los que me integro yo, dicen que el Reino Unido no haya sido tanto motor de lo que llamamos motor de la integración europea, también tiene algo tranquilizante. Y es el de que han procurado desde Londres, en la medida de lo posible, a frenar, digamos, tentaciones intervencionistas y proteccionistas que siempre las ha habido en la Unión Europea y, sobre todo, muy retratadas por Francia, con su pensamiento todavía colbertista, heredado de Luis XIV, l'état c'est moi, eso sigue ahí. Y mientras que teníamos Reino Unido, nosotros estábamos, digamos, los alemanes teníamos ahí a un aliado en materia de realizar economía de mercados, abrir mercados, etc. Y eso ahora pues ya no está así. El sí al Brexit cayó como un jarro de agua, igual como lo de Trump, y parece ser que todos los indicios de que esto pudiera suceder, como con las elecciones presidenciales estadounidenses, todos esos indicios no se han tomado en serio, ni por la Comisión Europea, ni por el Parlamento Europeo, tampoco por la canciller Merkel, tampoco por el presidente Hollande. Es algo como, no sé, estos líderes que tenemos debían de pensar que salirse de la Unión Europea es algo así como un delito de lesa majestad, ¿no? Algo así, ¿no? Una cosa que no se hace, ¿no? Ya lo hizo una vez un pequeño país, en 1985, nadie se acuerda, Groenlandia. Groenlandia se salió, ¿no? Y no pasó nada, y tampoco no pasó nada, y es una reminiscencia histórica. Pero eso de que un país salga, tampoco Cameron se lo podía imaginar, porque parecía que todo esto va contra el sentido común, ¿no? El salirse de un club tan elegante como es la Unión Europea. A lo largo de mi presentación verán que no es tan elegante como muchos piensan que es. Entonces ahí tuvimos el primer shock, y como es normal, como pasa también con Trump, todo es igual, ¿no? Lo primero es la pregunta, bueno, ¿y qué consecuencias económicas tendrá esto, ¿no? Y si uno es serio, tanto con el tema del sí al Brexit como con el tema de Trump, si uno es serio, y cuando digo uno me refiero sobre todo a los que son los profesionales de la comunicación, es decir, los periodistas, es decir, que no lo sabemos. No sabemos cuáles son los efectos, porque no tenemos evidencia histórica de cosas parecidas. Groenlandia no sirve, y también porque ha transcurrido poco tiempo desde que se produjo este referéndum. Y así fueron las reacciones iniciales. Unos decían que era catastrófico lo que ha sucedido, y otros decían, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Y yo aquí digo lo mismo con Trump. Uno dice todo, y digo, bueno, despacio, ¿no? Y lo digo porque yo, a lo mejor soy un poco ingenuo, pero soy un gran admirador de las instituciones norteamericanas que funcionan, los checks and balances, los controles, y aunque tenga su partido con mayorías en las dos cámaras del Congreso, los parlamentarios norteamericanos se sienten como parlamentarios, y no funcionan como cree el presidente que tienen que funcionar, ¿no? Y ahí se van a diluir bastantes cosas, ¿no? Lo vamos a ver, pero de momento, tanto con el sí al Brexit como con el Trump, catastrófico. Yo creo que tampoco hay que exagerar demasiado. Los organismos internacionales, sí, claro, como tienen que decir algo sobre las repercusiones económicas, pues dicen que va a haber una ralentización de la recuperación económica, han reducido algunas décimas de lo que estaba previsto, no los voy a aburrir ahora con cifras. También se puede decir que si hay un impacto adverso, este será asimétrico,
será más notable en el Reino Unido que no en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido el comercio exterior contribuye alrededor del 12% al Producto Interior Bruto del Reino Unido, mientras que en la Unión Europea solo es el 4%. El comercio exterior solo contribuye un 4% a nuestro PIB. Y entonces de ahí pues uno ya puede imaginarse que los efectos serán asimétricos. Igual como países que tienen unos vínculos comerciales muy intensos con el Reino Unido, como son concretamente Irlanda y Holanda, se verán más afectados que los demás que no tienen tantos vínculos. Y también puede haber algún efecto sobre la inversión directa extranjera, cuando no se sabe si las empresas que estén instaladas en el Reino Unido podrán seguir disfrutando del pasaporte europeo. También se puede discutir sobre el tema de la famosa City de Londres, ¿no? Ya Madrid piensa que a lo mejor todo esto viene a Madrid. En Frankfurt pensamos lo mismo, que todo viene a Frankfurt, y en París piensan también lo mismo, que todo va a París, es decir, que no sabemos nada, ¿no? Y posiblemente todo se quede en Londres, ¿no? O sea que simplemente para que vean lo que están leyendo ustedes todos los días en los periódicos. Mucho más, lo que nos va a afectar mucho más es, digamos, las condiciones en las que se divorcia el Reino Unido de la Unión Europea. Eso es como cualquier divorcio en el matrimonio, ¿no? Algunos divorcios salen muy bien y otros se ponen a parir, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. Pues aquí igual, ¿no? Porque uno no se puede salir así tranquilamente, es igual con el divorcio, también hay que ir al notario, pues igual. Tenemos el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, en el que exige que el país que se quiera salir lo tiene que solicitar. Y bueno, hasta ahora el Gobierno no ha solicitado. Theresa May, la primera ministra, anunció hace poco de que lo quería hacer para finales de marzo del año que viene. Pero luego les ha salido en el camino un tribunal que ha dicho que hay que preguntar al Parlamento si puedes o no pedir la salida, porque el referéndum no era vinculante. Y ahora el Parlamento, el que se sabe que la mayoría no quería el Brexit, ahora tienen que votar un sí al Brexit, pero no se sabe el tiempo que le van a dar a todo esto. Es decir, que estamos ante unos meses de bastante incertidumbre, más bien jurídica, pero incertidumbre también política, porque no sabemos realmente cómo va a seguir esto adelante. Y tenemos también incertidumbre porque no sabemos cómo se va a configurar esta salida. Porque empezamos con dos posiciones completamente contrarias, ¿no? A los Brexiteers, a los británicos que han votado el sí al Brexit, lo que les gustaría es, digamos, mantener el acceso al mercado único europeo, como no, pero al mismo tiempo cerrar las fronteras a la inmigración de trabajadores, sobre todo del este de Europa, que también son países de la Comunidad Europea. Y eso, claro, la Unión Europea no lo puede aceptar, porque la libre circulación de personas es uno de los 4 pilares en los que descansa el mercado único europeo. Los otros 3 son la libertad de tráfico de mercancías, la libertad de movimientos de capital y la libertad de tráfico de servicios, ¿no? Y, por tanto, esto es incompatible. Y la Unión Europea tendrá que negociar de una forma muy, muy firme para no crear un precedente, porque, como ya se ha dicho aquí, y según recientes encuestas, en numerosos países miembros de la Unión Europea, como Austria, Holanda, Finlandia, Italia, Francia, la mitad de la población, si no más, es favorable al divorcio. Y entonces, pues hay que dejar bien claro, si te vas, pero te vas con todas las consecuencias y nada de solo quedarse con lo que te gusta y lo demás no, ¿no? Por eso creo que estamos ante un periodo muy, muy complicado. Yo personalmente creo que la opción que va a salir es una especie de acuerdo comercial y de libre comercio, como tiene
la Unión Europea con muchos países, pues algo así posiblemente lo hagan también con el Reino Unido. Pero lo que realmente, la parte positiva, para decirlo de alguna forma, aunque suene un poco cínico, pero la parte positiva de todo esto es que es algo así como un shock que tenemos ahora continuamente, que no ha sido solo el 23 de junio, sino que continuamente ahora vemos cómo se desmascara lo que yo llamo el autoengaño en la Unión Europea. Digamos, tenemos toda una serie de efectos Trump, son los que han quedado, digamos, al aire libre. Y esto es lo que nos va a obligar, y luego diré algo sobre esto al final, nos va a obligar a cambiar de chip. Y si no cambiamos de chip, ya lo adelanto, la Unión Europea, desde luego, se va a desmoronar. Para que quede eso claro. ¿Y en qué consisten estos autoengaños? Le voy a dar algunos ejemplos. Algunos les serán familiares, otros posiblemente todavía no han recapacitado sobre eso. Yo tampoco, pero cuando pensé en esto, y como yo llevo ya algunos años, soy mayor, aunque ya no se dice que uno es mayor, ¿no? Se dice que uno es veterano. Yo soy veterano y entonces puedo contar muchas cosas porque las he vivido, no sea cosa de que uno ha estudiado en libros y tal, sino que lo ha vivido. Lo primero es el creer que el proyecto de la integración europea es algo irreversible. Eso lo hemos oído 100.000 veces de la boca de grandes líderes europeos, un proyecto irreversible. Bien, pues el sí al Brexit ha dicho que eso es un mito. Y en la eurozona todavía no, pero la eurozona está continuamente, y lo he dicho aquí ya en alguna ocasión, está al borde de una implosión, ¿no? O sea, tampoco está claro de que la eurozona, por mucho que se empeñe la señora Merkel y el señor Draghi, tampoco es un proyecto irreversible, sino esto el día menos pensado nos puede también exportar, dado que las diferencias, digamos, fundamentales sobre cómo gestionar esta eurozona que existen entre los países, digamos, del centro, ¿no?, capitaneados por Alemania, y los países del sur, digamos que capitaneados por Francia, son enormes, ¿no? Y por muchas cumbres que haya, y luego todos están tan encantados y tal, y tengan su cena y todo lo que usted quiera, pero son discrepancias fundamentales. Otro autoengaño, y este ya es muy serio también, es el de creer que se puede configurar y decretar desde arriba, es decir, desde el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, una unión política. Esto fue la famosa idea del canciller Kohl y de otros, unión política. Y esto se habla, se decreta, y no hay que hablar con los ciudadanos, Trump, no hay que hablar con los ciudadanos. Y no hay que tomar nota de las idiosincrasias de los ciudadanos. Pero la realidad es completamente otra. Llevamos 65 años con muchos proyectos de integración europea, como la Comunidad Económica Europea, en fin, todo esto es lo que hemos hecho, y tenemos que decir, yo al menos lo digo, es que no existe un pueblo europeo stricto sensu. No existe, por mucho que los líderes políticos se empeñen en hacernos creer que esto existe. Los alemanes nos sentimos en primer lugar alemanes, los franceses franceses y los españoles españoles, y en algunas comunidades españolas ni eso, ¿no? Y hablamos de pueblo europeo. No existe una volonté general, que es lo que sirve como, digamos, como contrapeso a ideas y decisiones políticas para dirigir un tanto el debate democrático como lo tenemos dentro de nuestros países. Esa volonté general européenne no existe. Usted simplemente acuérdese la próxima vez que participe en unas elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué es lo que se debate? ¿Qué es lo que
con lo que les confrontan los candidatos de los diferentes partidos españoles ahora, por poner un ejemplo, que quieren ganarse escaños en el Parlamento Europeo. Y verá que se habla de todo menos de temas europeos. Se habla siempre de temas nacionales y así ha sido siempre en todas las campañas electorales. Y hasta los eurodiputados. Yo conozco muchos de ellos y sé que en primer lugar no se sienten, digamos, como representantes de una idea europea o de un movimiento, ya sea conservador o socialdemócrata europeo, no. Se sienten como representantes de su país de origen. Es decir, hay más en común entre los socialistas españoles en el Parlamento Europeo y los del PP en el Parlamento Europeo que entre los socialistas españoles en el Parlamento Europeo y los socialdemócratas alemanes en el Parlamento Europeo, igual con PP y CDU. Esa es la realidad. Y hablar de unión política es simplemente un autoengaño, es un espejismo. Euro, otro autoengaño. El de habernos contado de que si tenemos la moneda única, pues tendríamos un proyecto de concordia y cooperación. Eso estoy oyendo a mi canciller de entonces, que tenía que despachar mucho, continuamente me contaba estas historias, y la moneda única iba a llegar el bienestar a cualquier rincón de la eurozona. Toda una ilusión, toda una ilusión. Los economistas, entonces, estoy hablando ahora del año 88, 89, 90, tal, cuando se hicieron estas cosas con el Tratado de Maastricht y tal, nosotros, claro, nosotros aplicamos nuestros modelos, ¿no?, y nuestras teorías. Y una de esas teorías es la llamada teoría de las áreas monetarias óptimos. Y ahí se especifica muy claramente, aunque a nivel, digamos, claro, científico, pero se especifican las condiciones que tienen que regir para que se pueda formar un área monetaria común entre diferentes países, en este caso. Y nada de esto lo teníamos ahí. Incluso los criterios, los famosos 5 criterios de convergencia en el Tratado de Maastricht, ¿se acuerdan? Los que había que cumplir para poder ser aceptado como país miembro en esta nueva eurozona, eran solo criterios de convergencia nominal, ¿no? Que el déficit público no fuera demasiado alto, que la deuda pública no fuera demasiado alta, de que hubiera poca inflación, y tal, todo nominal. Pero no hubo, como nosotros quisimos que hubiera, unos criterios de convergencia real, ¿no?, exigiendo un cierto nivel de desarrollo en los diferentes países, un cierto nivel de productividad, un cierto nivel de funcionamiento del mercado de trabajo y tal. De eso no existía nada. Y cuando se lo contamos a Kohl, nos consideraban como unos aguafiestas, ¿no?, porque no era correcto eso. Lo correcto era creerse de que el euro iba a ser, pues nada, todo un éxito. Y lo que hemos vivido desde el estallido de la crisis de la deuda soberana en Grecia, en mayo 2010, es que han aumentado las discordias, ha habido muchos conflictos políticos entre los países miembros. Alemania y la señora Merkel eran los malos de la película, el chivo expiatorio ideal para desviar la atención pública de la incapacidad de algunos jefes de gobierno de países crisis, desde Zapatero hasta Renzi, pasando por Tsipras, en reconocer que la causa de los problemas era de origen casero. Era mucho mejor echarle la culpa a otros, ¿no? Mucho mejor echarle la culpa a otros. Y estas deficiencias que no se han arreglado en los diferentes países han tenido un efecto, como también viene en cualquier manual de economía sobre crecimiento, la teoría del crecimiento de Barro, por ejemplo, la famosa convergencia beta. Eso tengo que decir, porque también es importante, eso he dicho ahora entre comillas, de que una buena conferencia es si los que están presentes no entienden todo, ¿eh? Porque si no pueden leer el periódico, ¿no? Y eso lo entienden, ¿no? Por eso de vez en cuando tengo que confrontarles con
con algo más metódico, sin ahora entrar mucho, no os voy a aburrir con esto, pero hay un indicador, un modelo que se llama convergencia beta, que está basado en estudios empíricos de largas series históricas y tal, en los que se demuestra que los países, con el tiempo, consiguen converger en términos reales. Es decir, los países menos avanzados al principio de un periodo de lo que sea, digamos en este caso de la construcción de la eurozona, estos suelen crecer más deprisa que los otros y después de algún tiempo tenemos convergencia, que lo llama Baro-Beta. Hay otras convergencias, sigma, no os lo voy a explicar, pero para que sepan que esto es una cosa muy fundamental y cualquier estudiante de economía estudia esto. Pues esto no ha ocurrido, la convergencia real al principio sí parecía que iba a ocurrir, pero luego no ha ocurrido. Las diferencias en desarrollo, en productividad y tal han aumentado y hay un estudio muy interesante que le quiero citar del Banco Central Europeo en su boletín económico del mes de agosto, en el que han analizado hasta, digamos, si hay o no hay una correlación entre deficiencias estructurales en la economía y en las instituciones y capacidad de crecimiento. Y el resultado es clarísimo, la hay. Y donde hay atascos reformistas, esto lastra el crecimiento económico. Y donde no lo hay, el crecimiento económico es más dinámico. Y si lee este estudio, el boletín económico, en el mes de agosto, por ejemplo, Italia y Grecia son los países peor evaluados. España obtiene en términos de estructuras e instituciones económicas un aprobado apretado. Alemania, a duras penas, un notable. Y solo Finlandia, un sobresaliente rotundo. Es decir, aquí vemos que todo lo que hoy se le echa en cara al euro y tal, no es que porque el euro como tal haya sido mala idea, sino simplemente porque los diferentes países no han sabido adaptarse a las reglas del buen funcionamiento que requiere una moneda única. Y esto me lleva a otro autoengaño muy inquietante, el de pensar o el de creer que el mercado único europeo que tenemos solo puede funcionar si se le extiende una red, digamos, de directivas europeas que lo armonizan todo desde arriba, ¿no? Una de las directivas que a mí me pone siempre a 100 por hora es la famosa directiva de la composición de la mermelada de fresas, ¿no? Que entonces, pues usted se compra un ya sé que no lo leen lo que pone ahí atrás, pero si se toma un poco tiempo y lo lee, es todo un rollo ahí que puede leer, al final no se entera de nada, pero bueno, pero lo ha leído y tal, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, pero eso hay que hacerlo desde arriba. Los economistas hemos dicho, claro que necesitamos armonizaciones en muchos campos, pero que se haga desde abajo, que se haga vía competencia. ¿Por qué? Porque nadie sabe de antemano cuál es el mejor sistema de regulaciones que tenemos. No lo sabemos. Los alemanes, claro, decimos el nuestro es mejor. Los españoles dicen que el suyo. Y así cada país dice eso. Es normal que lo digan. Entonces, por eso decimos, hagamos competencia de sistemas. System competition, como se dice en la literatura anglosajona. Pero no. Los dirigentes políticos han pecado de eso lo que el premio Nobel de Economía del 74, Hayek, calificó de arrogancia científica, ¿no? El de pensar que los políticos y los burócratas saben y pueden mirar hacia adelante y además saben lo que es lo mejor para todos, ¿no? No lo saben, no lo pueden saber, imposible. Y la consecuencia de este autoengaño es que tenemos una impresionante amalgama burocrática en las instituciones europeas y esto lo perciben muchos ciudadanos. Pero volvemos otra vez, Trump y todo esto. Esto lo perciben muchos ciudadanos como injerencia en sus asuntos y muchas empresas también como injerencias en sus asuntos. Y el populismo antieuropeo se basa en esto. Claro que los populistas, estos, no nos cuentan que todas estas regulaciones que nos molestan tanto no son un invento de los eurócratas,
sino que vienen en gran mayoría, y eso me lo contó una vez el canciller Kohl, en la mayoría de los casos vienen propiciadas por los gobiernos nacionales. Son los gobiernos nacionales, en respuesta a presiones de grupos de interés nacionales, los que luego dicen, yo qué sé, que los frascos de mermelada de poner eso. O la famosa directiva sobre la curva de los plátanos, ¿se acuerdan de esta? Que afectó tanto el plátano canario, ¿no? Porque los alemanes querían otro plátano, el que venía de Costa Rica y era un poco más así, en vez de así, ¿no? La que se armó entonces, ¿no? Y esto muchos ciudadanos lo perciben como negativo, los populistas lo aprovechan y el resultado pues lo tenemos ahí, el desencanto del que se aprovechan los populistas, el desencanto de parte de la población con la Unión Europea. Y así podía seguir contándoles cosas de estas como también un autoengaño muy... ¿Ustedes se acuerdan de la Agenda de Lisboa del año 2000? En la Agenda de Lisboa, el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno anunció que iban a convertir la Unión Europea en el espacio económico más competitivo y dinámico del mundo. Y lo que pensaban entonces, por lo visto, es que la economía funcionaba a golpe de voluntarismos políticos. Pero la economía no funciona así. No funciona así. La economía funciona, y como sabemos, y explica la teoría económica, pero lo sabemos también por la realidad, funciona con arreglo a lo que decidan, por ejemplo, las empresas en el momento de invertir y de aplicar programas de I+D, de investigación y desarrollo. Son las empresas las que deciden sobre cómo funciona, qué potencial de crecimiento hay en una economía. No el voluntarismo político el que dice es que queremos ser los mejores del mundo. Y lo que necesitamos es mucho emprendimiento schumpeteriano, como lo llamo yo, estos empresarios que están motivados por seguir adelante, los que prácticamente desde su oferta crean su propia demanda. Famoso teorema de Say. Crear la propia demanda. Aquí siempre hablamos de estimular la demanda. Puro keynesianismo, estimular la demanda. Y se nos olvida, si ustedes piensan un poco, cuando vean las cosas que compran ahí, se van al Corte Inglés y ven todo lo que hay ahí y compran y tal. Hagan un pequeño ejercicio mental, si es posible, muchas veces es posible hacerlo, y pregúntense todo lo que ve ahí de cosas bonitas y tal, si eso lo hubo ya hace 15 años. Y se va a encontrar que más o menos el 70% de las cosas que compramos hoy, hace 15 años no las conocíamos. Y tampoco las tenemos hoy porque hubo un gran clamor por el lado de los demandantes. Queremos un smartphone, queremos una tableta. No, de repente estaba ahí la tableta. Y entonces sí, todos dijimos la queremos. Primero estaba el empresario, ese schumpeteriano, en este caso Apple y tal, que hizo tableta. Y con eso se creó su propia demanda. Así es como funciona una buena economía, si los gobiernos la dejan funcionar de esta forma, y no con grandes declaraciones a nivel europeo. En fin, con todo este canon de autoengaño, yo no quiero ser crítico con la Unión Europea, todo lo contrario. Soy un gran admirador de la integración europea, entre otras cosas porque soy bastante egoísta y como ciudadano, como veterano que soy, he gozado de un periodo de paz en Europa occidental, como mis antecesores no lo han disfrutado, como bien se sabe. Y que la Unión Europea haya recibido el Premio Nobel de la Paz en el 2012 me parece completamente justificado. Y la famosa visión de Robert Schuman, ese gran estadista francés, convencido europeísta,
que podemos pacificar, digamos, Europa si todos tiramos del mismo carro, se ha cumplido plenamente. Pero de ahí a llevar todo esto a unos extremos, perdiendo el contacto con la sociedad, pues eso no nos ha ido muy bien. Y ahora sí, al Brexit nos obliga a reflexionar. Y hemos tenido, tras conocer el sí al Brexit, desde, digamos, la política y el periodismo ilustrado, y no digo ya los tertulianos, que también nos llamo ilustrados, aunque no lo son, las mismas reacciones, exactamente las mismas. Sí, esta reacción en caliente, ¿no? Ahora hay que hacer algo. Sobre todo, nunca falta la frase, tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Y yo me digo, ¿y esto cómo se hace? ¿Simplemente diciéndolo? ¿Ahora ya vamos a confiar o esto cómo se hace? No hay más que ver las tres opciones que tenemos ahora sobre la mesa a nivel político en cómo reaccionar al sí del Brexit. Está por un lado el famoso dúo Merkel-Hollande, Hollande-Merkel, que dicen necesitamos más Europa. Profundizar en la integración económica. Más Europa. Justo lo que los ciudadanos no quieren. Han demostrado que no lo quieren. Pues no, estos dicen más Europa. O sea, seguimos con el autoengaño. Segunda opción, tenemos los estados del este de Europa, que esos apuestan por recetas nacionalistas. Y lo que más descaradamente lo hacen son Polonia y Hungría. Y es como si para ellos el proyecto europeo tiene el aliciente de tener acceso a los fondos estructurales y un poco más. Se acabó. Y es como si nos quisieran dar a nosotros, ex post, la razón de que dijimos en su momento, esto también es obra de Kohl, la ampliación al este europeo. Kohl siempre ha dicho, no quiero la frontera de la pobreza, no la quiero en la frontera entre Alemania y Polonia, tiene que estar más al este. Eso fue el concepto. Y nosotros dijimos, no, es prematuro. El grado de heterogeneidad en la Unión Europea se hace tan grande que no puede funcionar ya ni con barro. No puede funcionar o tarda décadas hasta que estos países del este europeo puedan alcanzar niveles de desarrollo como los tenemos en los demás. Por lo tanto, esta opción pues, tampoco es muy convincente. Y luego tenemos una tercera opción, para que no falte, los países del sur, incluida España. Estos dicen otra cosa. Dicen, la reacción ideal al sí al Brexit es, primero, que tenemos que relajar las reglas del euro. Tenemos que mancomunar la deuda pública. Ayer o anteayer, el comisario responsable de la Comisión Europea, francés, ha dicho, bueno, esto de las políticas de ajuste se ha acabado y ahora vamos a hacer políticas de expansión fiscal y tal, ¿no? Como si hubiéramos ahorrado nuestras cosas, ¿no? Es como el que está así medio operado de la úlcera del estómago, dice, bueno, todavía no estoy muy bien, pero voy a empezar ya a tomar whisky otra vez, ¿no? Que es lo que me gustaba, ¿no? Eso es en eso estamos. O sea, están viendo que son unas reacciones completamente inviables. Es como si lanzáramos varios trenes y claro, chocarán. Así no podemos ir. Así no podemos ir. Y mi modelo es otro. Les voy a explicar un poco rápidamente cómo me imagino yo, cómo podría la Unión Europea replantearse su futuro de tal forma que también fuera viable de verdad y sobre todo los jóvenes que también están aquí pudieran disfrutarlo. Y tengo 6 proposiciones. Son muy fáciles de memorizar, aunque una cota tendré que explicar alguna cosa, pero son fáciles de memorizar. Si no, luego cuando vayan a casa repitan 8 veces para que cuando mañana lean algo en el periódico se den cuenta de lo que han aprendido aquí en
en comparación con el periodista del artículo que estaba usted leyendo, porque no está aquí. La primera proposición, y eso ya es lo más evidente, lo más obvio, es acabar con el autoengaño y con los espejismos estos que he dicho. Es decir, no prometer el oro y el moro y hacer una cosa que, por lo visto, a los políticos les cuesta mucho hacer. Y ustedes tienen aquí un gobierno, o han tenido un gobierno, que es, digamos, representativo de esto lo que voy a decir, aunque suene a lo mejor un poco duro. Y es la falta de disponibilidad, o tal vez también de capacidad, de hacer labor de pedagogía, de explicar a los ciudadanos el por qué se hace una cosa y se deja de hacer otra, y cuáles son los posibles costes, cuáles son los beneficios, si van a ser a corto plazo, si van a ser... Todo eso hay que explicarlo. Nosotros los economistas lo hacemos casi todos los días, pero claro, lo que decimos nosotros no tiene ningún impacto. Eso es una labor que tiene que hacer, digamos, un gobierno, y decirlo. Y por eso la primera proposición es esa, ¿no? El aprender a perseguir grandes objetivos, como son los de la paz, la libertad y el bienestar, todo eso, pero siempre acompañado con pedagogía y explicándolo a la ciudadanía. Segunda proposición, y esa ya es muy importante, y esa es fácil de memorizar. Romper la rutina de infringir con las reglas y las normas de los tratados europeos. Es como si fuera yo el jefe de la Policía Nacional de Tráfico y les dijera ahora aquí, digo, por favor, dejar ya de excederos continuamente de los límites de velocidad de la autopista e ir, por favor, cuando se pone ahí 130, ir a 130, es lo mismo, ¿no? Todo el mundo diría, claro, es lógico que se hiciera esto. Pues bueno, pues no, en la Unión Europea estamos infringiendo continuamente normas, estamos infringiendo normas. Los planes de rescate de los países en crisis fueron el primer ejemplo, porque es que están prohibidos. Se os ha olvidado. Están prohibidos en el Tratado de Maastricht, artículo 104. ¿Y quién eliminó esto de un plumazo? Un viernes 10 de mayo de 2010 a las 10 de la noche más o menos, el ministro de Hacienda alemán Schäuble. Y su argumento fue, fíjese, el fondo intelectual de nuestro ministro, decir, no, es que lo tenemos que decidir hoy antes de que abra la bolsa de Tokio, para evitar que se formaran turbulencias financieras. Y así se hizo, ¡bum!, fuera. Y el último ejemplo, eso a lo mejor a ustedes les gustará menos, el último ejemplo es la decisión de la Comisión Europea, ya de este año, el de no multar a España y a Portugal por no haber cumplido el compromiso del déficit público acordado con la Comisión Europea en 2015. Por supuesto que los hubieran tenido que haber multado, pero no se ha hecho. ¿Fracción? No importa, hacemos normas, pero no importa. No sé cómo les llega a ustedes eso, pero a mí, es que yo como ciudadano, no hablo ya como economista, sino siempre como ciudadano, a mí eso me molesta tremendamente. Porque a mí, si yo me excedo de velocidad, me cae una multa. Y si hago una declaración de renta que no sea correcta, me cae otra sanción. Es que ni me preguntas si me gusta o no, o si me viene bien en este momento, o ese tipo de cosas. Pero los políticos o a nivel de Estado se pueden permitir el lujo de interpretar y aplicar normas de tratados que ellos mismos han firmado según la oportunidad del momento. En el pacta sunt servanda, solemos decir en el derecho mercantil, y todos sabemos, las empresas lo saben, pero también nosotros como hogares y tal, lo sabemos que es muy positivo el saber que cada parte tiene que cumplir con lo que ha acordado en un contrato, de lo que sea, en un contrato de compra, un contrato de inversión, ese tipo de cosas. Eso lo aceptamos, pues lo mismo digo, eso lo tenemos que aceptar también a nivel de la Unión Europea. Y el que no quiera aceptar las reglas, pues que se vaya.
Así es fácil, que se vaya. O que no entre en la eurozona. Eso es una de las cosas inteligentes que ha hecho el Reino Unido desde su punto de vista cuando se puso en funcionamiento la moneda única, el de haberse reservado en el Tratado de Maastricht el derecho de no participar en la moneda única, la famosa cláusula del opt-out, ¿no? Porque no querían, sabían que no les gustaría, entonces eso es ok, eso está bien. Pero una vez dentro del club, tienes que aceptar las reglas. Tercera proposición. El núcleo, o sea, tenemos que conservar el núcleo de la Unión Europea, siempre hablo solo de lo económico. ¿Cuál es el núcleo de la Unión Europea? El mercado único europeo, junto con el acuerdo de Schengen. Yo creo que es el mayor logro que tenemos en materia de integración económica. Nos viene bien a todos y yo creo que esto realmente hay que conservarlo. Y luego viene una cuarta proposición, que esa es la más dura, la más complicada, pero posiblemente la que sería una respuesta adecuada al sí del Brexit. Y es que tenemos que aplicar con mayor rigor el principio de la subsidiariedad. Eso es una palabra difícil, un término difícil, pero que figura en el Tratado de la Unión Europea. Subsidiariedad. ¿Qué significa subsidiariedad? El principio. El principio de la subsidiariedad significa que en las diferentes áreas de la economía, de la política y tal, las decisiones se tomen siempre en el nivel institucional donde se pueden ejecutar con la mayor eficacia y además con el mejor contacto con la ciudadanía. Es decir, el famoso caso ese de la mermelada, eso se puede regular a nivel de los municipios casi, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de los municipios, las siguientes a nivel de los estados, y luego hay otras que hay que hacerlos a nivel supranacional. ¿Qué es lo que se puede hacer o se debe hacer a nivel supranacional, es decir, a nivel de la Unión Europea? Pues todas aquellas políticas que si cada país pudiera hacer lo que le venga en gana, tendrían efectos externos negativos, como lo llamamos, es decir, afectarían adversamente a sus socios y, por lo tanto, eso no lo podemos aceptar dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, las políticas energéticas o sobre el cambio climático. No tiene ningún sentido hacer una política de cambio climático a nivel nacional, no tiene ningún sentido, porque los CO2 es un bien de estos que va por el tal y que no se para delante de las fronteras, ¿no? Por eso hay que hacerlo a nivel supranacional. Políticas sobre el comercio exterior, lo mismo. Políticas de competencia, lo mismo. Política digital. Todo esto son políticas migratorias, de las que hablé aquí también ya una vez, ¿no? Todo esto son áreas en las que está plenamente justificado que esto se haga a nivel supranacional. Pero luego hay muchas otras políticas que se pueden hacer a nivel nacional, y una de ellas es, por ejemplo, la política tributaria. Es que hay que pensar, hay que reflexionar 5 veces para entender el por qué la mira de 26 países de la Unión Europea está enfocando a Irlanda, porque los irlandeses, o el gobierno de Irlanda, hace una cosa realmente tremenda, y es el de tener impuestos bajos. Y eso automáticamente, con liderazgo de Alemania, se declara como competencia desleal. Y yo le digo al señor Schäuble, ¿por qué no baja usted los impuestos? Si los irlandeses bajan los impuestos, porque ahora han entendido que con impuestos, sobre todo sobre sociedades, bajos, pueden atraer a más empresas. Esas empresas crean riqueza en Irlanda, crean empleo en Irlanda. Lo que yo invitaría a los demás países, lo dije antes, no armoniza todo desde arriba, sino aplica la competencia de sistemas y copia a Irlanda. Pero no, se le presiona a Irlanda para que suban sus impuestos.
el principio de subsidiariedad no permitiría esto. Se dice, no, cada país que tenga sus sistemas tributarios que le parezcan bien y los demás, si les parecen mejores, que lo copien y tal. En el Tratado Europeo, ahí se les asigna a los parlamentos nacionales la función de controlar si la Comisión Europea decreta nuevas cosas con directrices y tal, si esto es compatible con el principio de subsidiariedad, que es como decir que si eso es una cosa que hay que hacerla en Bruselas o si esto es una cosa que se puede hacer desde cada una de las capitales de los países miembros. Muy importante es el principio de subsidiariedad. Quinta proposición, dentro de la eurozona tenemos que cuidar la línea divisoria entre la política fiscal, que como ustedes saben es de incumbencia nacional, y la política monetaria, que como también saben es europea. Ahora está todo así mezclado. Draghi es el rey de Europa, Draghi financia los gobiernos, todo eso está prohibido, pero lo hace. Otra infracción, ¿no? Pues eso hay que desmantelarlo. Es bueno también que se cuide esto porque es para los gobiernos un acicate para cuidar sus cuentas públicas, que por cierto el equilibrio presupuestario no es una finalidad en sí, ¿no? Como algunos dicen, o el ajuste fiscal, no, es un medio para un fin. Es un medio para un fin, y un fin es, por ejemplo, el de tener una buena base para el crecimiento económico, para el crecimiento de empleo. Eso lo sabemos por evidencia empírica, que con presupuestos equilibrados, a la larga, se anda mejor que con desequilibrios. Pero también hay otro aspecto del que se habla poco, pero yo sí, como soy ya veterano, puedo hablar de esto. Aquí siempre se habla mucho en todos los países europeos, de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad. Se habla mucho de la desigualdad entre unos y otros, hoy. No quiero entrar en este tema, pero se habla muy poco de la desigualdad intrageneracional que producimos si nos permitimos el lujo de déficits públicos excesivos y de un endeudamiento estatal que crece año tras año. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestros nietos, incluso todavía los bisnietos que todavía han nacido, van a ser a los que se les pasará la factura porque nosotros hoy queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Fantástico, ¿verdad? No he oído todavía ninguno, y sobre todo estos progres que andan por ahí sueltos, de afrontar este tema. Tener un tema excelente, ¿no? Y decir, no, por eso queremos sostenibilidad de las finanzas públicas para no traspasar a futuras generaciones las consecuencias. En la política de cambio climático lo hacemos, cuidado. Ahí sí, ahí tenemos de repente una visión de que pensamos que cómo va a ser este planeta en 400 años. Yo digo, sinceramente, que a mí me importa un pino eso, ¿no? Cómo va a ser en 400 años. Pero bueno, como eso hay que decirlo, pues yo también lo digo. ¿Cómo va a ser el planeta dentro de 400 años? Y pensamos ya hoy cómo aplicar políticas adecuadas, como se está haciendo ahora en Marrakech, políticas adecuadas para que podamos acercarnos a este objetivo. Ahí sí, ahí estamos dispuestos en las diferentes sociedades a tener un horizonte muy lejano. Pero en la política fiscal no. Y yo digo que sí, que lo necesitamos. Y el Banco Central Europeo, dentro de esta línea divisoria entre política presupuestaria y monetaria, pues que se dedique a lo que es lo suyo, hacer política de estabilidad de precios, y sobre todo recuperar la función conductora de los tipos de interés para la asignación de ahorros y capitales. Lo que tenemos actualmente con estos tipos de interés normalmente bajos, esto nos va a crear una serie de efectos colaterales indeseados y, por tanto, no puede ser una cosa eterna. Y ya la última, la sexta proposición, es de ser muy cauteloso en cuanto a nuevas ampliaciones de la Unión Europea. Yo diría que no debería haber ninguna adicional, tampoco con Turquía. Turquía, por supuesto, también con algunos argumentos adicionales que conocen todos, pero también con otros países con los que se negocia ya, como son
Montenegro y Serbia, y luego están ahí Albania, Macedonia, en fin, todo el mapa este geográfico balcánico, simplemente por lo que dije antes, esto aumentaría el grado de heterogeneidad económica en la Unión Europea, que ya no es manejable. Y por lo tanto sería bueno, y esa es mi proposición, el de consolidar primero económica e institucionalmente la Unión Europea, y luego ya veremos alguna vez si la ampliamos más o no. Y luego tenemos que, aparte ya de esas proposiciones, creo que tenemos que fortalecer los factores de crecimiento. Y esto se hace, pues, antes mencioné el tema de los procesos schumpeterianos. Nosotros hablamos de destrucción creativa que limpie los mercados, hoy se habla de innovación disruptiva en el contexto de la revolución digital, son siempre los mismos procesos, es decir, que necesitamos mecanismos en nuestras economías que de vez en cuando es como un aire fresco que viene de la sierra que limpie esto, ¿no? Como Madrid, cuando está congestionado y tal, todo el mundo está deseando, por un lado, que la Carmena no haga tonterías y, por otro lado, que venga un viento para que limpie esto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo conseguimos este viento, que nos limpie los mercados de actividades obsoletas y abra el campo para nuevos emprendimientos? Pues políticas de oferta. No políticas de demanda, como dije antes, políticas de oferta. ¿Y qué son las políticas de oferta? Pues son, como ya dije, equilibrar cuentas públicas, pero luego limitar cargas tributarias y cotizaciones sociales, desregular en lo posible los mercados, liberalizar el comercio exterior, modernizar infraestructuras y, entre otras cosas, elevar la calidad del sistema educativo. Esa es para mí la clave. El sistema educativo es para mí la clave. Me duele mucho y me pone de mal humor el ver que en la política todo el tema de la educación, sobre todo cuando se trata de repartir carteras ministeriales y tal, es tratado siempre como una cosa así blanda, ¿no? El ministro de Educación, ahí va al que no queremos en otros sitios, así como si fuera... Tenía que ser el primero, tenía que ser lo más importante en un gobierno. ¿Por qué? Porque en la situación en la que estamos, con competencia globalizada, con chinos por todos los lados, indios por todos los lados, coreanos, y no hablo los africanos cuando despiertan y se pongan en movimiento, más luego los latinoamericanos. Todo el mundo, yo veo el mapa y me veo rodeado de países ansiosos a progresar, a elevar su crecimiento, a llegar a niveles de prosperidad como los disfrutamos aquí en Europa. Y eso lo consiguen vía competencia, haciendo la competencia. Y nosotros no tenemos ni la más mínima posibilidad de competir con estos países con el factor precio, igual a salario bajo, porque no queremos aquí los salarios que se pagan en estos países, queremos los salarios que tenemos aquí, y a lo mejor incluso más elevados. Y entonces necesitamos pues otros atributos para producir nuestros productos, y eso se hace con conocimiento, con programas de buena formación educativa, empezando con los colegios, ¿no? Y que los padres no protesten porque sus hijos tengan que hacer deberes, sino que si quieren protestar es porque los maestros no les ponen deberes. Y que no protesten porque tienen que estudiar tanto y no sé qué, y no sé cuántos, al contrario, que protesten si no les dan una buena enseñanza en los colegios. Y lo mismo luego en las universidades. Lo mismo en los programas de formación profesional dual. Es esencial. La competitividad de nuestras empresas alemanas que tenemos, como ya dije aquí, yo creo alguna vez, viene de estos sistemas de formación profesional dual, no de las universidades y menos de las facultades de política. No. Estos vienen de ahí, de que han aprendido algo en las fábricas durante 2 años. 95 oficios que tenemos ahí, todo eso, ¿no? Eso es fundamental, elevar la calidad del sistema educativo. Y eso es política de oferta. Bueno, pues ya termino. Sé que realizar estas proposiciones es muy complicado, pero yo sigo pensando de que no es imposible. No es porque yo ya no me... Antes siempre yo me definía como optimista, pero he leído unos libros de sociólogos muy importantes y he aprendido que ser
ser optimista es correr un riesgo muy grave, y es el de tener que ver que no se consigue nada, que las cosas van por otro camino, ¿no? Y entonces me gusta más la fórmula que ha propuesto un famoso sociólogo norteamericano. Es mucho más interesante, suena peor, pero es más interesante, y es la de ser un pesimista constructivo. O sea, primero yo parto todo lo que he dicho aquí no sirve para nada, porque no lo van a hacer, pero a lo mejor sí. Y entonces me siento como entusiasmado y tal, y entonces se puede seguir adelante. Y creo que hay una posibilidad de que esto ocurra, porque ahora si combinamos lo de Brexit y con lo de Trump, yo creo que efectivamente tarde o temprano los políticos cambiarán de chip y van a entender que es apremiante reconocer a la Unión Europea, porque la alternativa sería su desmoronamiento, que eso nadie lo puede desear. Manco Olson, el famoso, también un sociólogo económico norteamericano, dijo una vez que para cambiar cosas en sociedades que se han acostumbrado a ciertas cosas y tal, para cambiarlo se necesita un choque exógeno, ¿no? Choque exógeno, algo que venga de afuera. Y hemos tenido muchos casos de estos, de choques exógenos, que nos han llevado adelante. También España los ha tenido con apertura de mercados, en fin, ese tipo de cosas. Y un choque exógeno de estos podría ser el sí al Brexit, y a lo mejor también ahora el efecto Trump, es decir, el de reducir lo que llamamos en nuestra jerga económica socióloga el aprendizaje patológico. ¿Y esto qué es? ¿Aprendizaje patológico? Pues está muy claro. El aprendizaje patológico es que muchos políticos, y sé de lo que hablo, muchos políticos saben que tienen que tomar decisiones concretas en diferentes situaciones, pero no las toman porque temen el desgaste político, la pérdida de votos y tal, entonces no las toman. Y entonces prefieren que este barco que llamamos nación o Unión Europea, pues que siga adelante, se acerca cada vez más a las rocas de ahí, ¿no? No se aparta, sigue, ¿no? Y ese es el aprendizaje patológico hasta que choque contra la roca y reviente. Entonces tenemos crisis. Y cuando hay crisis, entonces todo el mundo entiende, efectivamente, hay que hacer algo. Y entonces se pueden hacer muchas cosas que se hubieran podido haber hecho ya antes sin tener que haber efectuado todo este recorrido. Y eso es el aprendizaje patológico. El que funciona siempre es el haber librado una guerra y haberla perdido. Eso es importante, haberla perdido. Como los alemanes en el 45, perderla. Y vosotros, los victoriosos, llevaros todos nuestra maquinaria que no sirve de nada, porque es del año 1910, y nosotros la nueva, la de 1950. Nos ha funcionado de miedo, ¿no? Pero no vamos a hacer siempre una guerra y encima perderla, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Por lo tanto, Malcolm Olson, yo estoy con él, choques exógenos pacíficos. Y el sí al Brexit es un choque de este tipo, y lo de Trump lo mismo, y luego ya solo queda el proverbio español, que no hay mal que por bien no venga. Muchas gracias.